Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos Shaker AI. Shaker AI, una herramienta basada en Stable Diffusion que te ofrece las opciones de generación de texto a imagen y de imagen a imagen. Se puede utilizar para diversos fines, incluido el diseño gráfico, la creación de arte, la edición de fotografías y la mejora del contenido visual. Shaker AI tiene la capacidad de generar imágenes personalizadas de alta calidad, fácilmente apreciables con la opción de zoom extremadamente cercano que nos ofrece. Ya sea para uso profesional o personal, Shaker AI te ofrece una solución de vanguardia para una transformación de imágenes innovadora y eficiente. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, le damos a Launch App. Después se registran con su cuenta de Discord, con su cuenta de Google o con un correo electrónico. Yo lo haré con mi cuenta de Google. Una vez introducidos el correo y la contraseña, le damos a continuar. Una vez en la interfaz principal del programa podemos ver el modelo Canvas. En la parte superior izquierda tenemos las siguientes pestañas. La pestaña para volver a la primera interfaz, la pestaña para mover, la herramienta de mano y la pestaña para subir imágenes desde nuestro escritorio. Un poco más abajo tenemos la galería, donde podremos encontrar la inspiración de los demás miembros de la página. Aquí las imágenes están seleccionadas en 6 secciones. Tenemos las pestañas para ti, 3D, ilustración, arte fino, anime y fotografía. Ustedes pueden usar cada una de estas imágenes como base para crear las suyas propias, modificando los prompts y cambiando de estilo a las imágenes. Probemos una imagen. Una vez que ustedes le den clic a la imagen, automáticamente se generarán los detalles de cuántas imágenes creó el otro usuario de la página, el estilo, el prompt, y ustedes podrán usar la imagen que quieran modificando el prompt, y también si quieren pueden cambiarle el estilo. Ustedes podrán elegir una imagen y moverla donde quieran. En este caso nosotros elegiremos esta imagen. En la parte superior derecha está la opción de zoom. Zoom in para acercar la imagen. Esta opción nos da la opción de acercamiento extremo para apreciar cada detalle en la generación de la imagen. También tenemos la opción de zoom out para alejar la imagen. Zoom to fit para ver todas las imágenes en el lienzo y las opciones de acercamiento del 50, 100 y 200%. Ahora nos acercaremos un 50%. Moveremos la imagen. Ahora eliminaremos el prompt existente e introduciremos el prompt Two women in a square with white dresses o 2 mujeres en una plaza con vestidos blancos. E inmediatamente se nos generarán 3 opciones de prompts generadas por el programa. Si ustedes quieren pueden elegir uno de los 3 prompts o solo dejar el prompt introducido. En esta ocasión yo no elegiré ninguno de los prompts de sugerencia, pero sí cambiaré el estilo de la imagen. Esta parte es muy importante. En este momento tenemos la pestaña Estilo habilitada. En Estilo tenemos los estilos que son utilizados por las personas que no buscan un resultado muy profesional. Y también podemos cambiar a la opción Modelo para crear imágenes más profesionales. Ahora nosotros cambiaremos la imagen que tiene su origen en Estilo para crear una imagen generada desde un modelo. Tanto en Estilo como en Modelo, ustedes tendrán muchísimas opciones para elegir. Ahora yo elegiré el modelo Cyberdream CN Realistic y enseguida veremos todas las demás pestañas de la parte derecha. Ahora crearemos variaciones de esta imagen. Le damos a la pestaña Remix y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. En la configuración yo dejé por defecto para que el programa genere 4 imágenes. Ahora veamos todas las imágenes con la opción Zoom to Fit. El prompt introducido fue 2 mujeres en la plaza con vestidos blancos. Entonces elegiremos esta imagen y haremos la comparación de las 2 imágenes. Le damos a Zoom In.
Como pueden ver, la diferencia de calidad de una imagen generada desde un estilo a una imagen generada desde un modelo es totalmente evidente. Y también debemos tomar en cuenta que cambiamos el estilo de la imagen original al estilo del modelo Cyberdream SN Realistic. Ahora reduciremos un poco el zoom de la imagen. Elegiremos esta imagen para ver las demás funcionalidades del programa. En la parte superior tenemos las pestañas In Paint, Remove Background, Simple Remove, Smart Remove y Crop. Veamos la pestaña In Paint. Le damos un clic. Y una vez realizada la segmentación de la imagen, nosotros elegiremos los cabellos. Ahora le introduciré el prompt Red Hair o cabello rojo y no usaré ningún prompt de sugerencia. Y le damos a In Paint. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Cambió el color de los cabellos de las mujeres por el color rojo y lo hizo de una manera muy elegante. Veamos la imagen de mucho más cerca. Como pueden ver, el resultado es de muchísima calidad. Para conservar el cambio que realizamos, le damos a la pestaña Reemplazar. Y si no queremos guardar los cambios que realizamos, le damos a la pestaña Descartar. Ahora yo le daré a Reemplazar. Ahora veremos la siguiente pestaña de la parte superior, que es la pestaña Remove Background o Remover Fondo. Le damos un clic. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Se quitó el fondo de la imagen. Ahora veremos la pestaña Simple Remove y Smart Remove. La primera opción es Simple Remove, le damos un clic. Ahora haremos un acercamiento a la imagen y marcaremos el nombre del establecimiento de la parte de atrás. Ahora le damos a Generar. Como pueden ver, la opción Simple Remove les pintará de blanco el área seleccionada. Ahora veremos la función Smart Remove. En Smart Remove tenemos dos opciones para marcar la imagen. La opción lazo, que te permite la marcación circular, llegando a áreas más difíciles a las que no podrías llegar con la marcación cuadrada de marqué. Marcaremos el bolso de la mujer y le damos a Remove. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Removimos el bolso de la mujer. Para descargar o eliminar la imagen, simplemente le dan clic derecho, descargar o eliminar. Y atención a la siguiente función. Si le damos a retornar a la imagen original, el bolso de la mujer volverá. Y también tenemos la opción de enviar a la imagen atrás. En la parte baja de la imagen tenemos tres pestañas. La pestaña Match Model, que si le damos un clic, enviaremos la imagen a la pestaña de modelo. Se usará este estilo para la siguiente generación de imagen desde un prompt. También tenemos la pestaña Referencia, que si le damos un clic, la imagen podrá usarse como imagen de referencia. Y esta parte es muy importante. Al enviar la imagen como imagen de referencia, el programa nos ofrece la función de ControlNet, donde podremos elegir las opciones de LineArt, Deep, Poses, Camry, Color, Animal Neart y Tile. Ahora veremos la función de ControlNet con una imagen subida desde el escritorio. Para eso eliminamos la imagen existente y nos vamos a la pestaña de la parte superior izquierda, la pestaña Subir imagen. Elegiremos esta imagen. Ahora enviamos la imagen a referencia. En ControlNet elegimos Poses. Le damos clic a la pose generada. Introduciremos el prompt Black Hair Woman o mujer con cabello negro. Ahora elegiremos un modelo. Esta parte también es muy importante. En modelo, en este momento está configurado en todo. Tenemos todo, Stable Diffusion 1.5 y Stable Diffusion XL. Ahora seleccionaré Stable Diffusion XL. Aquí también tenemos la opción para elegir entre modelos Checkpoint y modelos LoRa. En esta ocasión elegiremos un modelo Checkpoint. Un poco más arriba tenemos la sección de modelos seleccionada. Favorita, para ti, 3D, ilustración, arte fino, anime y fotografía. Ahora elegiré fotografía.
Como pueden ver, las opciones de la pestaña Fotografía están en el tipo base Stable Diffusion 1.5. Ahora yo elegiré este modelo. Si quieren ver los detalles del modelo, solo le dan a esta pestaña. Elegimos el modelo con un clic. Si ustedes quieren, pueden añadir un modelo LoRa. Yo no lo haré en este momento. Y le damos a generar. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Yo dejé la configuración de 4 imágenes para generar. Nos generó 4 imágenes con el modelo, la pose de la imagen base subida desde el escritorio configurada en ControlNet y con la configuración de Black Hair Woman, mujer con cabello negro que le pedimos en el prompt. Y como pueden ver, también usó la imagen base para vestir a las 4 imágenes generadas. Un punto muy importante, yo siempre genero entre 3 y 4 imágenes para poder elegir la mejor entre todas ellas. En este caso, esta es la mejor imagen. En esta ocasión yo introduje un prompt simple. Ustedes pueden darle mucho más detalles para generar mejores imágenes. Ahora crearemos una imagen. Para eso introduciremos el prompt. Crea una imagen vívida de un feroz guerrero vikingo representado de cintura para arriba. El vikingo debe tener cabello largo y trenzado, barba áspera y ojos penetrantes. Lleva un casco con cuernos y una capa dorada con piel. Sus musculosos brazos están adornados con intrincados tatuajes y sostiene un hacha de batalla en la mano lista para el combate. El fondo muestra un paisaje montañoso y brumoso, lo que aumenta la sensación épica y mítica de la escena. El prompt negativo, evitar cualquier distorsión en la imagen del vikingo, no incluir elementos que den sensación de movimiento o deformen la figura del guerrero. La imagen debe ser clara y nítida, sin efectos que distorsionen la apariencia del personaje. Para crear sus prompts, ustedes pueden usar la inteligencia artificial de Gemini o ChatGPT, dándoles los detalles específicos de la imagen que quieren crear. El prompt será introducido en inglés, le damos a copiar, eliminamos el prompt existente y le damos Control V chica para pegar el prompt. Inmediatamente se generarán las 3 sugerencias de prompt del programa. No elegiré ninguna. Ahora introduciré el prompt negativo. El prompt negativo será introducido en inglés. Eliminamos el prompt existente y le damos Control V chica para pegar el prompt. Dejaremos toda la configuración por defecto y ahora elegiremos un modelo. En tipo base elegiré Stable Diffusion XL. Elegiré el modelo Dream Shaper XL Turbo. Elegiremos un modelo LoRa al cual podremos acceder desde esta pestaña o desde esta pestaña. Elegiré el modelo Classic Humanistic. Para añadir el modelo simplemente presionamos en Add LoRa y presionamos en la imagen. No pondremos ninguna imagen de referencia. En la pestaña Add-ons tenemos las opciones de arreglar cara y arreglar mano. En caso de que previamente se les genere una imagen con la cara o la mano distorsionada, ustedes pueden usar esta opción. En esta ocasión, para la generación de la imagen no la usaremos. Un poco más abajo podrán elegir el tamaño de la imagen. Ahora yo elegiré 1024 por 1536. Un poco más abajo tenemos la configuración del número de imágenes para generar. Esta vez yo generaré 3 imágenes. En los 3 puntos de configuración de la parte derecha tenemos las siguientes pestañas. Sampling Steps o pasos de muestreo. Si quieres que la imagen tarde menos tiempo en generarse, puedes reducirla. Y si quieres que la imagen tenga mejores resultados al generarse, puedes aumentarla, pero tardará más tiempo. Lo recomendable es dejarla por defecto. También tenemos el sampler. En anteriores tutoriales ya expliqué lo que es un sampler, pero ahora volveré a hacerlo. Las imágenes se generan a través de ruido visual. Lo que hace Stable Diffusion aplicando un modelo sampler es eliminar el ruido visual inicial. Algunos modelos de ruidos comunes incluyen ruido gaussiano, ruido Erlang y ruido uniforme. Toda la demás configuración la dejaremos por defecto. Un poco más abajo tenemos la pestaña para crear variaciones de nuestra imagen, la pestaña Remix. Un poco más abajo tenemos la opción para restaurar a la configuración inicial. No tocaremos esta opción.
Un poco más abajo tenemos todas las funcionalidades del programa. En Paint, que vimos hace un momento, veremos enseguida Change Style o cambio de estilo. Tenemos Outpaint y Upscale, la opción para mejorar la imagen. Ahora le damos a Remix. Y una vez terminado el proceso, este es el resultado. Veamos esta imagen de más cerca. En la imagen tenemos todo lo que se especificó en el prompt. Ahora yo quitaré el modelo LoRa. Y ahora generaremos imágenes solamente con el modelo Dream Shaper. Le damos a Remix. Y una vez terminado el proceso, estos son los resultados. La imagen que más se acerca al prompt es esta imagen. Sin duda la generación de la imagen es muy buena. Ahora mejoraremos mucho más la calidad de la imagen con la opción Upscale. Le damos un clic. En Upscale, la pestaña Escala, tenemos la opción de elegir cuánto queremos mejorar la imagen. Yo lo configuraré en 2.4. Le damos a Upscale. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Nosotros mejoramos esta imagen a partir de esta imagen. Veámosla de mucho más cerca. Como pueden ver, la mejora de Upscale es de muchísima calidad. Ahora veamos las otras funciones. La opción In Paint ya la vimos al principio. Las opciones Change Style y Outpaint son muy fáciles de usar. El cambio de modelo es muy fácil de usar. Ustedes simplemente configuran el peso del prompt, que les recomiendo que lo dejen por defecto. Eligen un modelo al cual quieren cambiar la imagen. Si quieren, añaden un LoRa. Y por último le dan a la pestaña Cambiar. Ahora probaremos la opción de Outpaint con esta imagen. Le damos un clic. Alargamos el entorno de la imagen. Le damos a Outpaint. Y el programa se encargará de completar el entorno de la imagen. Y una vez finalizado el proceso, este es el resultado. Para finalizar, revisamos las últimas pestañas. La pestaña donde encontrarás los tutoriales de uso del programa. La pestaña de ayuda en Discord, la pestaña Historia donde encontrarás todas las imágenes que realizaste en el orden que se generaron. La muy importante pestaña para descargar tus imágenes que está en la parte inferior derecha. Y la pestaña de tu cuenta donde podrás cerrar sesión y la pestaña de guía. Ya vimos todo en torno al nuevo programa Shaker AI. Una vez que lo hayas usado, tú tienes la última palabra. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.